Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia, les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre beneficios tributarios por inversiones en investigación, desarrollo e innovación. Este webinar lo hacemos con el apoyo de nuestra empresa afiliada FI Group Colombia y con el apoyo de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña Pamela Álvarez Acosta, coordinadora de la Unidad de Transferencia de Conocimiento de la Universidad de Antioquia, y también nos acompaña Pablo Ceballos, director de Estrategia de Servicio e Innovación de FI Group Colombia. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de Q&A o en el chat para que nuestros speakers las respondan al final de la presentación. También les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la podrán encontrar en www.france-mediocolombia.com. Bueno, nuevamente buenos días y adelante, Pablo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Daniela, por este espacio. A la Cámara de Comercio e Industria France Colombia por el espacio para poder hablar acerca de este tema, que es supremamente interesante para las empresas porque pueden recuperar hasta el 50% de la inversión que están haciendo en proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través de beneficios tributarios. Quiero pues nuevamente darles la bienvenida. Desde FI Group hemos establecido una alianza con la Universidad de Antioquia precisamente para apoyar a las empresas, no solo a acceder a este tipo de mecanismos y a este tipo de financiación, sino también para dar un acompañamiento integral, que es un poco lo que ustedes van a poder ver en esta presentación. Entonces quiero darle la palabra en este momento a Pamela Álvarez, quien viene de la Universidad de Antioquia, para que empecemos un poco a comentarles cómo funciona este mecanismo y cómo pueden llegar a recuperar este 50% de la inversión. Adelante, Pam. Gracias, Pablo, también a Daniela por la invitación nuevamente. A todos los asistentes también muchas gracias por acompañarnos en este espacio virtual el día de hoy. Así que muy bienvenidos. Hoy vamos a compartirles, como mencionaba Pablo, cómo es posible recuperar hasta un 50% de la inversión por inversión en beneficios, en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Como preámbulo, es muy importante contarles un poco sobre el objeto de este beneficio tributario, el cual se centra en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Estos proyectos son el medio por el cual podemos aplicar al instrumento de beneficios tributarios que es liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de reciente creación. Esto implica entonces que para poder postularnos a este instrumento debemos hacerlo en clave de proyectos. Entonces, pues ustedes de pronto se pueden preguntar qué tipo de proyectos son los que caben dentro de este instrumento de beneficios tributarios. Existe una guía que expidió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que de hecho uno de los autores es Pablo Ceballos, en la versión número 6, la más reciente, expedida en el primer trimestre de este año. Entonces, en esa guía se establece y se regulan la tipología de proyectos para poder aplicar a este instrumento de beneficios tributarios. Los proyectos básicamente son de tres tipologías: proyectos de investigación científica, proyectos de desarrollo tecnológico o proyectos de innovación. Cada tipología de proyectos corresponde, como ustedes pueden ver en la diapositiva, a una etapa dentro del grado de madurez tecnológica, que es una escala que hemos venido aplicando nacionalmente, un poco adaptada también de otros contextos internacionales, y que nos permite transitar muy bien dentro del ciclo de investigación, desarrollo e innovación en el marco de nuestros proyectos. Esta escala, como lo pueden ver, comienza desde unos primeros conceptos o ideas de proyectos que pueden estar alrededor de procesos, productos o servicios que queremos desarrollar dentro de nuestras compañías y que pueden tener un potencial de innovación para impactar los procesos al interior de la compañía o también de impactar el mercado dependiendo
pues del objetivo concreto que queremos desarrollar en el marco de este ciclo de I+D+I o investigación, desarrollo e innovación. Entonces, luego que vamos avanzando en este ciclo, podemos estar hablando, por ejemplo, de procesos de escalado y validación, y finalmente lo que queremos con todo esto es cerrar con una última etapa que es innovación, es decir, la implementación, por ejemplo, de nuevos procesos dentro de nuestras compañías o la puesta en marcha comercial, ya impactando mercado de productos y servicios que queremos desarrollar con ese potencial de innovación. Como podemos ver también en esta diapositiva, según la escala a la izquierda, donde están esos grados de madurez tecnológica, podemos visualizar la tipología de proyectos que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, en los niveles más bajos de esa escala, ahí estamos hablando de los niveles 1 y 2 dentro de esta escala, y allí caben proyectos en la tipología de investigación básica, ¿sí? Y también de investigación aplicada, es decir, si mi proyecto está orientado, por ejemplo, a la generación de nuevo conocimiento sin tener como objetivo principal una posible aplicación, podría ser un proyecto de investigación básica. Aquí prioritariamente estamos hablando de que queremos validar algunas hipótesis o fenómenos mediante procesos investigativos, pero no hay que tener muy claro todavía en estas etapas las posibles aplicaciones. Ahí estamos hablando que queremos explorar en frontera de conocimiento nuevas teorías, nuevos conceptos que queremos revisar. Pero si tal vez mi proyecto parte de un problema, una necesidad o una oportunidad, es decir, que la aplicación es el concepto, la aplicación de mi concepto es el core a resolver dentro del proyecto investigativo, aquí estamos hablando de un proyecto de investigación aplicada, ¿sí? Aquí entonces la investigación debe estar centrada, por ejemplo, en el desarrollo de soluciones nuevas o significativamente mejoradas mediante procesos, por supuesto, investigativos, porque esa es la clave, proyectos de investigación, se parten de conceptos teóricos y la intención es buscarle a estos conceptos teóricos posibles aplicaciones a estos mismos. Entonces, dentro de la tipología de proyectos de desarrollo, aquí nos encontramos con dos posibilidades para estructurar nuestros proyectos. Pueden ser proyectos de desarrollo experimental o también pueden ser proyectos de desarrollo tecnológico. Los proyectos, por ejemplo, de desarrollo experimental son proyectos que dentro de esa escala de madurez que están viendo en el slide están en niveles 3 y 4 dentro de esa escala. Y su objetivo es la realización, por ejemplo, de pruebas concepto, validaciones en entornos controlados, como lo son los laboratorios, y este tipo de proyectos nos ayudan a validar esas condiciones de nuestros conceptos de productos, procesos o servicios que queremos desarrollar a nivel de laboratorio con esas variables controladas y bajo unas condiciones simuladas para revisar si eso es factible o no bajo esas condiciones y posteriormente poder seguir escalando. En este caso, que sea un proyecto de desarrollo tecnológico, pues estamos hablando, por ejemplo, de de un perfil de proyecto que están en los niveles en esa escala 5 y 6, ya ahí estamos un poquito más avanzados en la escala de madurez tecnológica. Insisto, los proyectos de desarrollo tecnológico, a diferencia de los de desarrollo experimental que anteriormente expliqué, y este tipo de proyectos son para el prototipado, por ejemplo, de la solución o de la tecnología que pretendemos desarrollar a una escala precomercial. Ahí nos estamos acercando un poco a la etapa de innovación, pero estamos antes de esas actividades per se de introducción, por ejemplo, a mercado. Entonces aquí implican ejercicios, por ejemplo, de validación ya no en ambiente de laboratorio, sino en ambientes reales de aplicación o semi-industriales o industriales. Aquí es muy usual que las propuestas estén alrededor, por ejemplo, de pilotos
de reproducción de nuestra solución, bien sea al interior de nuestra compañía en unos estados o en unos niveles de aplicación real, o si estamos hablando, por ejemplo, no de procesos, sino de productos, también estamos allá haciendo réplicas de estos productos a nivel piloto para revisar que estamos cumpliendo como con esas características que debemos de chequear antes del lanzamiento del producto a nivel comercial, ¿cierto? Aquí también es muy importante la realización, por ejemplo, de pruebas, como les decía, en esos ambientes reales de aplicación o las mejoras también y las acciones precomerciales de la solución. Ese tipo de proyectos son también, por ejemplo, concebidos en la guía del ministerio como proyectos que están, como les decía, en esa etapa antes de la tipología de innovación. Entonces, finalmente, la última tipología, los de innovación, que están enmarcados en esas últimas etapas del grado de madurez tecnológica que está en esta diapositiva, corresponde a los niveles 7 al 9. Aquí el objetivo entonces principal es la implementación de un nuevo proceso o de un proceso sustancialmente mejorado a escala industrial, por ejemplo, en las áreas involucradas dentro de la compañía. Si estamos hablando de una solución, por ejemplo, que tiene que ver con procesos, ¿cierto? La innovación en procesos. En estos niveles, dentro de la escala de madurez, nos referimos al producto o la solución, ya que está en una etapa a puertas de la comercialización, por ejemplo, donde se requieren realizar validaciones o también demostraciones en los estados de operación real y revisar, por ejemplo, aspectos de fabricación, reproducción, producción de algunos lotes comerciales, también la evaluación económica y esas viabilidades para la comercialización de la tecnología, entre otras actividades que son muy propias pues, de esta etapa de innovación. Estos proyectos también tienen subcategorías según la guía del ministerio. Pueden ser proyectos de innovación en producto o servicio, pero también pueden ser proyectos de innovación en proceso, como lo he mencionado, explicando pues las tipologías. Y esta tipología de proyectos de innovación incluye la innovación organizacional, ¿cierto? Que es una de las mejoras que ya de pronto más adelante puede profundizar Pablo en su presentación. Y tal y como se concibe, por ejemplo, en una de las referencias internacionales que tenemos en estos temas de innovación, que es el Manual de Oslo, donde está muy bien escrito, pues, como el tema de innovación. Un proyecto de innovación de producto, a diferencia del de procesos, como les expliqué anteriormente, puede considerarse como un bien o servicio nuevo o mejorado, ¿cierto? Aquí estamos hablando que queremos fortalecer nuestro portafolio de productos que van a adquirir clientes de nuestra compañía, externos. Entonces, esta es una de las grandes diferencias de la tipología, por ejemplo, de proyectos de innovación organizacional o de procesos, porque aquí estamos hablando de un producto o un servicio que directamente está en nuestro portafolio y esos son los que van a adquirir nuestros clientes en el mercado, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de proyectos de producto, pues orientados a innovación de producto, para acceder al beneficio tributario, debemos de tener en cuenta, por ejemplo, que deben formularse con un alcance de introducción también de estos productos al mercado, donde este producto nuevo o mejorado debe tener como resultado, por ejemplo, como le mencioné anteriormente, la reproducción de un primer lote piloto a nivel comercial, ¿cierto? Para ir revisando qué tan aceptado es nuestro producto comercialmente. Y la finalidad de este instrumento del beneficio tributario para esta tipología es apoyar hasta que el producto ha sido introducido por primera vez en el mercado y se seguirá produciendo o también prestando el servicio de manera regular
más allá de las acciones ya comerciales, habiendo surtido esta primera etapa de validación con clientes, inicialmente en esa etapa de introducción preliminar al mercado, ya digamos que hasta ahí sería el alcance del beneficio tributario para esta última etapa de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Las mejoras significativas a los productos que vayamos a desarrollar deben también evidenciar, por ejemplo, un mejor desempeño en sus características o especificaciones. Eso también incluye, por ejemplo, la adición de nuevas funciones, nuevas mejoras a sus funciones existentes. Entonces, hay una gama de oportunidades para con nuestros desarrollos o a nivel empresarial para que veamos esto con oportunidad y podamos ir por estos beneficios que son bastante atractivos para las compañías hoy día y que de hecho Pablo les va a contar que tanto en comparación a nivel internacional estamos con este beneficio y realmente es un muy buen instrumento para aplicar. Siguiendo con esta última tipología, porque es muy importante diferenciar pues las subcategorías que existen. Cuando hablamos, por ejemplo, de innovación en procesos, aquí también es muy interesante tener en cuenta que, como pasa con los productos, se valen presentar proyectos para mejorar nuestros procesos existentes, pero esas mejoras tienen que ser también significativas e impactar nuestro portafolio, ¿cierto? Ahí de alguna forma cuando hablamos de procesos porque queremos fabricar mucho más rápido, ¿cierto? O sea, mejorar nuestros tiempos de producción, bueno, tener mejores calidades a nuestros productos, en fin, o sea que todas estas variables que se van midiendo por las mejoras de nuestros procesos o los procesos nuevos que incorporemos en nuestras compañías finalmente van a impactar la salida de nuestros servicios y productos que finalmente van a percibir los clientes a nivel externo. Así que para ampliar más esa información, es posible que les compartamos a través de Daniela la guía del ministerio en la versión 6 para que ustedes puedan profundizar mucho más en las tipologías de proyecto y por supuesto muy atentos en el chat a preguntas sobre esta parte de la presentación. Adelante, Pablo. Perfecto, Pamela, muchas gracias. Un poco para, digamos, cerrar el tema de las tipologías, recordar un poco que la investigación científica busca la generación de conocimiento en dos niveles: conocimiento que no existe, que no está disponible en el mercado, en la literatura científica, que es la investigación básica, y la investigación aplicada es utilizar el conocimiento disponible, pero para dar soluciones a nivel teórico, es decir, aquí no estamos hablando de prototipos, productos mínimos viables, sino que estamos hablando de una solución conceptual, de una idea, de un concepto a un problema que se hace a través de una investigación. En la siguiente tipología, que es de desarrollo, encontramos dos niveles también. El desarrollo experimental, que lo que busca es hacer, como su nombre lo dice, experimentos para optimización, para identificación de materiales, componentes, de productos o de proceso, pero está mucho más cercano a una investigación científica. Es decir, aquí todavía no tenemos conexión con el mercado. Aquí lo que se está haciendo es validar alguna de las partes como tal de estas soluciones, pero a nivel laboratorio es todavía un concepto en lo que denominamos ambientes no relevantes. Y son no relevantes porque no es el prototipo, no es el producto completo, sino son unas partes. Y el desarrollo tecnológico ya está mucho más conectado al mercado, con una validación funcional, es decir, de que lo que yo estoy planteando satisface una necesidad, ya sea interna cuando hablamos de procesos o externa cuando hablamos de productos o servicios, y una validación precomercial. Recordemos que para que exista innovación tiene que generar valor y tiene que haber una conexión con el mercado. Y finalmente están los proyectos de innovación, que tal cual como lo mencionaba Pamela, están en los procesos
los proyectos de innovación de producto, los de innovación de proceso, que también contemplan en la innovación de proceso no solo las áreas misionales, es decir, de fabricación de productos y de toda la cadena de distribución y comercialización, sino también innovación de procesos en áreas de apoyo, áreas como talento humano, administración, gerenciamiento, que también influyen en que la empresa pueda tener un desempeño global superior. Y es un poco también lo que se busca, ¿no? Con este tipo de iniciativas es que las empresas puedan ser más productivas, más competitivas, no solo desde el punto de vista de nuevos productos y servicios, sino también desde el punto de vista de la operación y los costos logísticos y demás que intervienen precisamente para prestar un producto o un servicio. Pero una vez yo tengo identificado mi proyecto de investigación, desarrollo e innovación, debo cuantificarlo. Lo que le va a presentar al ministerio, en definitiva, es un presupuesto asociado precisamente a este proyecto que he identificado previamente y con el cual me van a otorgar como tal el beneficio tributario. Para eso existen unos rubros que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, que es el máximo órgano que define criterios y condiciones y califica los proyectos, y de cual también hace parte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Hacienda, definen qué son los que pueden aplicar. Tenemos el rubro de personal, es decir, toda la remuneración, incluyendo para fiscales, que recibe tanto las personas que ya están trabajando en la empresa como personas que yo contrate para el proyecto, pueden ser incluidos en esta bolsa, que es la que yo le voy a solicitar como tal al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que me devuelva como beneficio tributario. Cuando hablo de personal que ya está contratado en la empresa, lo que debo establecer es un porcentaje de participación, es decir, del tiempo en el cual él está trabajando, cuánto tiempo le va a dedicar a su proyecto. Y de la nómina completa, es la remuneración completa de esta persona, lo multiplico por ese porcentaje y ese es el valor que yo puedo cargar cuando las personas pues no dedican, no están full time trabajando precisamente en este tipo de iniciativas. Se incluye también la adquisición de equipos. Cuando yo en el marco del proyecto tengo que comprar equipos, tengo que instalar y hacer ajustes a equipos o diseñar y construir desde cero un equipo, yo puedo incluir todo ese proceso precisamente como un rubro calificable. Aquí, dado que estamos hablando de un beneficio tributario, que estamos hablando de un costo fiscal, no se habla tanto del monto del equipo, se habla de la depreciación o del ICI. En este caso, si es depreciación es porque yo lo adquirí, hace parte de un activo y lo que voy a cargar como tal al proyecto es precisamente ese porcentaje de depreciación de este equipo durante el tiempo que se ejecuta el proyecto. Y en cuanto hablamos de leasing, estamos hablando de la cuota precisamente que se está pagando, ese arrendamiento operativo de esos equipos que se cargan al valor del proyecto. Los materiales e insumos que se requieran también pueden ser incluidos en el proyecto, ya sea que se descarguen de inventario o que sean adquiridos con la finalidad de destinarlos al proyecto. Lo que es software especializado. Cuando hablamos de software especializado es aquel que no es de uso común de la empresa, no es de uso recurrente o que no ha sido ya apropiado por la empresa. Entonces, muchas veces hablamos de voy a adquirir un ERP o un CRM, pero si el ERP o CRM previamente ha sido adquirido por la empresa y no tiene ningún desarrollo, no tiene ningún tipo de reto técnico, pues será un software que ya no se va a considerar especializado porque la empresa ya ha tenido como tal una interacción, una apropiación y un conocimiento de este software y ya hace parte, digamos, de su actividad rutinaria. Servicios tecnológicos y servicios técnicos. La gran diferencia entre estos dos rubros es que el tecnológico pues va a estar asociado a una transferencia de conocimiento, mientras que el servicio técnico va a estar mucho más asociado precisamente a actividades que no requieren como tal una transferencia de conocimiento, pero que lo necesito para la ejecución del proyecto. Esto es algo nuevo en el documento de tipología de proyectos versión 6. ¿Qué quiere decir eso? Antes no se contemplaban los servicios técnicos en este tipo de proyectos. Entonces, digamos, requiero hacer un mantenimiento como tal a una máquina, requiero que me den una solución llave en mano de una parte del proyecto, pues no podría hacerse porque precisamente tenía que incluirse la transferencia de conocimiento y muchas veces pues lo que decían los proveedores es yo no voy a, o sea, si yo voy a reparar una máquina, si voy a hacerle un mantenimiento, si voy a hacer algún ajuste, pues no lo va a capacitar precisamente pues porque es algo técnico, es algo que se hace llave en mano.
Con la nueva actualización del documento de tipologías, estos servicios técnicos pueden incluirse precisamente porque pues, permite el avance y el desarrollo como tal de este tipo de proyectos. Las consultorías especializadas que yo requiera en el marco del proyecto también las puedo incluir. La capacitación, que se divide en dos grandes categorías, que son cursos de corta duración y adicionalmente pues también son, llamémoslo de esta manera, pagos digamos de maestrías, doctorados o otro tipo de cursos de larga duración que también pueden incluirse. Gastos de propiedad intelectual, si se requiere todo el tema de propiedad intelectual, adecuación de infraestructura ya existente que se requiera por razones técnicas, las certificaciones que se necesite o que tenga el producto precisamente para operar, salidas de campo, gastos de administración que precisamente tiene que ver con todo este soporte ya más administrativo al proyecto, que digamos es necesario precisamente para que se pueda ejecutar, difusión de resultados y divulgación y apropiación social que se hace a través de centros de ciencia, se hace a través de centros de desarrollo tecnológico, y lo que permiten es dar a conocer estos desarrollos. Si bien existen el documento de tipologías y existen estos rubros, que es lo que permite como tal y lo que me va a permitir contabilizar, monetizar ese proyecto a efectos de poder solicitar como tal el beneficio tributario, también existen unos rubros que no son calificables. Estos rubros son los que de manera explícita el Consejo Nacional ha manifestado que no se van a financiar bajo ningún argumento como tal. El primero, la construcción de infraestructura. Lo que es construcción de cero, movimiento de terrenos, construcción de edificios y demás, no puede incluirse en el proyecto. Recordemos que lo que nosotros podemos hacer es la adecuación de la infraestructura ya existente precisamente para fines del proyecto, porque necesito adquirir una maquinaria, necesito ajustar algunos temas, digamos, máquinas que hacen mucha vibración necesitan de una adecuación especial para que no afecte la infraestructura ya existente. Esa adecuación se puede incluir, pero la construcción no. Personal no vinculado al proyecto, es decir, personal que no tenga funciones ni administrativas ni científico-tecnológicas, no puede ser incluido en el proyecto. Siempre tiene que haber una relación entre el personal que incluyo y cuál es la función, el trabajo que está realizando en el marco de este proyecto. Software no especializado. El software no especializado es ese software que, como les mencionaba, ya es de uso rutinario por la empresa, ya es de adquisición por parte de la empresa y pues precisamente no va a poder ser incluido. Y maquinaria y equipos ya existentes pues no se van a poder incluir porque pues ya fiscalmente han sido incluidos y están en un proceso de depreciación. Adicionalmente, existe una regla en el nuevo documento de tipologías y es que todo lo que tiene que ver con tercerización no puede superar el 70% del valor del proyecto. ¿Qué se entiende por tercerización? Aquellos servicios tecnológicos, servicios técnicos, consultorías especializadas y convenios que yo realizo para desarrollar el proyecto. Tenemos hasta un 70% del valor total del presupuesto para poder hacer este tipo de subcontrataciones, pero mínimo el 30% deben ser rubros que sean ejecutados y que garanticen como tal un desarrollo al interior de la empresa, en el cual estará pues personal, equipos, insumos y demás. Este es un poco los rubros. Como les comentábamos un poco, existe una guía que es el documento de tipología de proyectos donde está desglosado, donde si ustedes tienen alguna duda, si digamos ya cuando están desarrollando el proyecto tienen alguna duda, pues pueden consultar el documento. Adicionalmente, bueno, el documento de tipologías trajo unos ajustes y unas novedades que es un poco el servicio, también el valor agregado como tal que la alianza entre FI Group y Universidad de Antioquia tiene para apoyar a las empresas precisamente para que puedan estructurar sus proyectos, que tengan viabilidad, que se cumpla con los lineamientos que establece como tal el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, de manera tal que puedan recuperar el 50% de la inversión y maximizar como tal todos esos gastos e inversiones que están haciendo al interior de las empresas. El nuevo documento de tipologías establece que ahora existe un requisito por ley que es que el proyecto debe venir con el aval de un actor reconocido por MinCiencias. En este caso, la Universidad de Antioquia cuenta con un gran portafolio de actores como tal reconocidos
Y estos actores en el nuevo documento de tipologías van a tener un rol que se llama actor asociado. El actor asociado es el que va a apoyar a la empresa, el que los va, digamos, a acompañar, no solo en la supervisión, sino en la revisión de toda la documentación y todo lo que se requiere precisamente para presentar al ministerio y para que yo esté, digamos, al día en todo lo que requiero para que pueda utilizar el beneficio tributario. Recordemos que como el Consejo Nacional es el que aprueba el beneficio tributario y en el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios ya está involucrado la DIAN y Ministerio de Hacienda, esos beneficios tributarios no van a tener mayor problema porque no es una decisión del contribuyente, sino que hay un acto administrativo que lo respalda. El documento de tipologías también pide que los proyectos que se estén desarrollando tengan un análisis de política pública y artículos científicos, de manera tal que se pueda evaluar su pertinencia y que tenga una relación realmente con las apuestas del país y con lo que la comunidad científica está estableciendo. Este es un trabajo, digamos, en el cual la Alianza de Group y Universidad de Antioquia está fortalecido precisamente para poder dar estos insumos y para poder dar este tipo de feedback. Los proyectos deben tener una estrategia de sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo mejoro un nuevo proceso, o si yo mejoro un producto o un servicio es porque va a estar de manera recurrente, porque lo voy a ofrecer, porque se va a vender o porque precisamente el proceso va a permitir que haya un ahorro, una optimización que permita a la empresa fortalecer su sostenibilidad y ser mucho más competitivo y productivo. El documento también establece que deben revisarse los requisitos medioambientales, legales y éticos del proyecto antes de su postulación, de manera tal que se evidencie que se hizo una revisión de que cumple con toda la normativa vigente en temas éticos y legales y medioambientales. Este es también un trabajo muy importante para que los proyectos tengan viabilidad y puedan acceder al beneficio tributario. De igual manera, se establecieron nuevos criterios de evaluación que incorporan estas modificaciones que les estamos mencionando para que los proyectos pues, se ajusten realmente a estas nuevas apuestas que están presentando beneficios tributarios. Si un proyecto tiene en esos criterios más de 75 puntos, podrá acceder a un puntaje adicional que se divide en 3 categorías. 2,5 puntos para proyectos que trabajen con tecnologías 4.0, convergentes, verdes y socialmente incluyentes. 2,5 puntos si es un trabajo, si realizan un trabajo también colaborativo con centros, universidades en el exterior o empresas que no sean la casa matriz, y 5 puntos adicionales si se desarrollan en departamentos con un índice de competitividad e innovación medio, alto y bajo. Esto lo que va a permitir también es fortalecer estas iniciativas que se están realizando en otras regiones. Muy bien. Vamos a continuar con cuáles ya son esos beneficios tributarios. Ya identificamos qué proyectos podrían acceder a beneficios tributarios. Ya identificamos cómo cuantificar ese beneficio tributario, mediante qué rubros, qué restricciones hay y también cómo nos van a evaluar el proyecto. Pero si nuestro proyecto es aprobado, es decir, tiene más de 80 puntos, si nuestro proyecto cumple con lo que establece el ministerio, ¿qué beneficio tributario es el que yo voy a poder llevar y voy a poder aplicar al nivel de la empresa? Lo primero que vamos a mencionar es que Colombia, según el último estudio de la OCDE, cuenta con el beneficio tributario más generoso del mundo. Esto se traduce como el que mayor retorno le da a las empresas por la inversión que realizan en investigación, desarrollo e innovación. Tal cual como ustedes lo pueden ver en la gráfica, es un beneficio tributario que permite realmente a las empresas tener una recuperación en un corto plazo de casi el 50% del proyecto. Esto es supremamente importante porque recordemos que los proyectos de investigación, desarrollo e innovación tienen un grado de incertidumbre, tienen un grado como tal de riesgo, que es lo que muchas veces hace que las empresas no tomen la decisión de invertir en este tipo de proyectos o no consigan los recursos de financiación. En un estudio que se realizó con la firma McKinsey se identificó que el 62% de las empresas en Colombia no pueden acceder a instrumentos de financiación para sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, aquí está beneficios tributarios, que es una alternativa para que con el cruce de impuestos ustedes puedan recuperar, como lo pueden ver en la gráfica, hasta el 70% de esa inversión. Este beneficio tributario permite el relacionamiento con centros y universidades para el desarrollo de proyectos,
financiar toda la cadena, es decir, yo puedo partir desde la investigación científica o yo puedo partir desde el proceso de innovación y cualquiera de estos proyectos, sin importar el inicio, siempre y cuando se ajuste a esta tipología, pueden ser financiados y cuando la empresa por alguna razón tiene pérdidas o no declara renta, pues el beneficio tributario permite como tal que se pueda utilizar en las siguientes 4 vigencias, que esto es supremamente importante porque es una garantía de que yo no voy a perder el beneficio tributario, sino que tengo diferentes mecanismos para aplicarlo. Es un beneficio tributario consistente. Yo sé que muchos piensan, bueno, la reforma tributaria lo van a eliminar, no lo van a eliminar. Este es un beneficio tributario que cuenta con más de 28 años de operación en Colombia ininterrumpida. Esto demuestra el compromiso y realmente la solidez que tiene como tal este beneficio tributario. Adicionalmente, con el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios se le da un fortalecimiento mucho más grande para que el beneficio continúe operando en Colombia. Vamos a ver cuáles son estos beneficios. El primer beneficio consiste en un esquema de deducción y descuento. ¿Qué va a ocurrir? Cuando yo hago una inversión en un proyecto, vamos a suponer que yo contabilicé todos estos rubros y me dio 500 millones de pesos en un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, yo voy a tener 2 beneficios tributarios. El primero es la deducción acelerada, es decir, del 100% de la inversión que realicé en el proyecto, que lo voy a aplicar y me va a reducir la renta líquida gravable. Cuando me reduce la renta líquida gravable, disminuye el impuesto a pagar porque es una relación directa entre el impuesto a pagar y la renta líquida gravable. Pero adicionalmente a ese descuento acelerado, de esa deducción acelerada, tengo derecho a un descuento tributario del 25% de la inversión que aplico directamente sobre el impuesto a pagar, lo que me va a permitir también una reducción. Como les mencionaba, si a mí el impuesto a pagar me da 0 pesos, pues según lo definido por el estatuto tributario, yo lo puedo utilizar en las siguientes 4 declaraciones de renta, el descuento tributario, garantizando que pueda aplicar en su totalidad. Vamos a ver rápidamente el ejemplo. Tenemos 2 columnas, una sin aprobación del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, es decir, sin el beneficio tributario, y otra con el beneficio tributario. Vemos que sus ingresos, gastos y renta bruta son exactamente iguales en ambos escenarios, pero cuando yo a la renta bruta le resto las deducciones, aquí hay un cambio. En el escenario sin beneficio tributario, lo que va a establecer es que estas inversiones en temas de investigación, desarrollo e innovación se van a convertir en un activo intangible. Ese activo intangible se amortiza a 5 años. Eso quiere decir que estos 500 millones se me van a convertir en una deducción de 100 millones que aplico por 5 años. Si vemos como tal con el beneficio tributario, lo que va a ocurrir es que la deducción es total. Yo invierto en este año 500 millones de pesos, deduzco en este año los 500 millones de pesos. En el escenario sin aprobación vemos que la renta líquida se convierte en 1.900 millones de pesos y esta empresa pagaría un impuesto de 627 millones de pesos. Cuando vemos el escenario con beneficio tributario, vemos una deducción de 500 millones de pesos, me da una renta líquida gravable de 1.500 millones de pesos, lo que me va a dar un descuento, un impuesto a pagar de 495 millones. Sobre ese impuesto a pagar es que yo aplico el descuento del 25% de la inversión, que me va a dar en este caso un total de 123,75 millones, y finalmente lo que yo voy a pagar no van a ser 627 millones de pesos, sino 371,25 millones de pesos. Todo esto es la recuperación que se hizo por acceder al beneficio tributario en este proyecto. Entre más grandes sean esos proyectos e inversiones, pues más grande también va a ser el beneficio tributario. En este caso se recuperó más del 50% de la inversión. Adicionalmente, existe otro beneficio tributario que es el de ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Por favor, devolvámonos un momentico al anterior, el cual aplica para las personas que trabajan en este proyecto. Ese personal como tal va a tener un beneficio tributario que precisamente es que esos ingresos que va a recibir esta persona pues no van a constituir renta ni ganancia ocasional, de manera tal que el beneficio no solo va para la empresa, sino que es extensivo también para el personal. Adicionalmente tenemos otro beneficio tributario. Muchas empresas van a decir, bueno, yo soy una MIPYME, yo no tengo un impuesto de renta muy alto, no tengo una renta líquida gravable tan alta,
¿Cómo puedo acceder a este beneficio tributario? El gobierno nacional estableció un nuevo beneficio tributario que se llama crédito fiscal, que corresponde que el 50% de esa inversión de esos rubros que yo presenté en mi proyecto se va a convertir en un crédito fiscal. El crédito fiscal es similar, no es igual, pero es similar a un saldo a favor que me va a permitir pagar la totalidad del impuesto. Ya no tengo restricciones, ya no tengo límites, es la totalidad del impuesto. Y esa totalidad del impuesto, en caso de que yo no lo pueda aplicar en su totalidad para el impuesto de renta, yo puedo solicitar que me lo apliquen a otros impuestos nacionales como el IVA. En este caso, este 50% se me va a convertir en otro mecanismo para hacerlo extensivo a impuestos nacionales. Sin embargo, si mi crédito fiscal es superior a 1.000 VTs, que en este caso son 36 millones de pesos, yo le puedo solicitar como tal al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios que me devuelva esto a través de TIDIs, títulos de devolución de impuestos, que es un trámite que se hace ante la DIAN. Estos TIDIs van a permitir, primero, de que yo los pueda comercializar porque son desnaturalizados, es decir, yo los puedo como tal vender y comercializar. Y segundo, va a permitir que la empresa pueda buscar otro mecanismo para retornar, para que este dinero pueda como tal llegar a las empresas. Entonces, es otro mecanismo. Realmente es un beneficio poderoso para las MIPYMES porque ya no está atado a tener impuesto de renta a cargo, sino que ya van a tener otros mecanismos, inclusive para monetizar, para devolver este beneficio tributario en dinero líquido a través de los títulos de devolución de impuestos. Estos títulos se utilizan precisamente para pagar impuestos por parte de las empresas que los poseen. Adelante. Voy a darle en este momento la palabra a Pamela para que nos siga comentando no solo cómo es viable acceder a este beneficio tributario, sino cómo desde esta alianza entre FI Group y la Universidad de Antioquia los podemos apoyar para que ustedes puedan maximizar como tal sus inversiones y acceder al beneficio tributario. Adelante, Pamela. Gracias, Pablo. Entonces, como nos ha compartido Pablo, las propuestas de proyectos a presentar deben ir acompañados de un actor asociado. Es por esto que hemos constituido esta alianza con FI Group para agregarles valor en el servicio de acompañamiento para la postulación de los proyectos empresariales al instrumento de beneficios tributarios de el ministerio y por supuesto durante todo el ciclo de vida hasta que finalmente debamos de presentar el último informe como tal al ministerio. En este sentido, entonces, recordar nuevamente la guía. Esta le imprime más relevancia e importancia a este actor asociado, como les decía, para ofrecerles a ustedes como empresas un acompañamiento integral, mucho más cercano para poder acceder al beneficio y por supuesto el acompañamiento durante la ejecución de los proyectos. Durante el ciclo de vida de los proyectos, entonces pasamos por diferentes etapas. Hay una etapa que consta de la estructuración del proyecto. Muchas veces algunas compañías no tienen la capacidad de estructurar proyectos con la particularidad del ministerio y del instrumento como tal, o sea que esta alianza ofrece ese servicio y allí nos sumamos junto con la empresa a entender muy bien el proyecto, a definir con claridad cuál tipología de proyecto es al que le aplica según esta guía del ministerio y la explicación muy al comienzo de la presentación y por supuesto una vez tengamos el beneficio o bueno, la elegibilidad favorable por parte del ministerio con el proyecto, iniciar todo el seguimiento en calidad de supervisores técnicos de la propuesta y por supuesto resolver dudas de la mano de FI que la compañía tenga al respecto del beneficio tributario y del cumplimiento como tal de las exigencias que nos demanda el ministerio para con el instrumento. El actor asociado debe contar con reconocimiento ante la Política Nacional de Actores que establece también el ministerio para los diferentes agencias y bueno, instituciones a nivel nacional.
Este reconocimiento debe ser como actor de ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, porque de eso estamos hablando también para con el instrumento de beneficios tributarios. Este actor corresponde, también le corresponde en el acompañamiento, por ejemplo, a otorgar el aval al proyecto que se va a radicar al ministerio. Entonces, digamos que habiendo acompañado a la empresa en la etapa de estructuración, por supuesto, el aval es posible darlo como actor asociado al proyecto y a la empresa para postularse al ministerio, ¿cierto? Es un requisito establecido por los términos de referencia dentro de las convocatorias para optar por beneficios tributarios. El proyecto a presentar debe incluir en la metodología este acompañamiento integral que está expresado en la diapositiva, realizado por el actor asociado, en este caso en alianza con FI. Tenemos digamos, una participación muy activa en estas dos etapas de estructuración y de supervisión, esta última con mayor relevancia a través de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la Universidad. Y dicho todo esto, pues contarles que esta alianza FI y la universidad pues consideramos es un aliado muy importante para las empresas, porque nuestro servicio realmente es un servicio en todo el ciclo de vida del proyecto. Como lo pueden ver en el slide, acompañamos desde esa etapa de identificación y diagnóstico de esos proyectos de ciencia, tecnología e innovación, la formulación y postulación del proyecto a beneficios tributarios. También ofrecemos asesoría permanente a la compañía para poder pues, resolver obviamente inquietudes que tengan que ver tanto con la postulación o con la etapa de ejecución del proyecto, muy en clave de maximizar siempre el beneficio para con el ministerio y obviamente los temas de beneficios tributarios. Contamos con las capacidades y experiencias tanto de FI Group y la universidad para acompañarlos y que pues realmente sea un proyecto exitoso en la etapa de evaluación. La evaluación es responsabilidad del ministerio, ellos por lo general acuden a pares externos. Una vez radicados los proyectos, de eso se encarga el ministerio como tal, y más o menos en una ventana de 3-4 meses luego de la postulación, la respuesta llega a la compañía para la favorabilidad o no de la propuesta. Acerca de nuestra experiencia, ¿vale? Desde la Universidad de Antioquia, pues somos un actor reconocido ante esa política nacional de actores, o sea, estamos habilitados para acompañarlos dentro de las propuestas. El servicio de acompañamiento se incluye dentro de los proyectos, esto es muy importante porque de hecho también es reconocido ese servicio dentro de ese balance que Pablo les mencionó para optar por el beneficio tributario, ¿cierto? O sea que por esa inversión también hay una contribución dentro del proyecto, y obviamente si es beneficiaria la empresa, ese rubro invertido también hace parte del beneficio que se le retorna a la compañía vía los beneficios tributarios. Dentro de nuestra experiencia, pues contamos con un gran capital relacional a nivel interno en nuestra universidad, con también otros actores reconocidos como lo mencionó Pablo, es decir, grupos de investigación que eventualmente pueden sumarse a proyectos según las capacidades y necesidades que tengan las compañías. Y si es un proyecto muy liderado con capacidades propias de la empresa, pues ahí el rol nuestro es bastante interesante porque también somos un actor reconocido y tenemos amplia experiencia en la presentación de proyectos de innovación al ministerio y otras agencias nacionales e internacionales. Somos una otra entonces ante esa política nacional de ciencia y tecnología del país. Tenemos una trayectoria y liderazgo importante como Universidad de Antioquia en estos temas, y los proyectos que hemos presentado, especialmente en beneficios tributarios, han tenido una tasa de éxito bastante relevante, como lo pueden ver en el slide. La idea es seguir potenciando ese acompañamiento de la mano de FI Group, y por supuesto al final quienes estén interesados nos pueden hacer la moción por el chat para enviarles también el servicio de acompañamiento a través de nuestro aliado FI. Adelante Pablo con la experiencia de FI.
Claro que sí, es muy importante esta alianza porque no solo tenemos todos los componentes, sino que digamos como tal FI Group es reconocido a nivel internacional como uno de los principales actores para apoyar a las empresas precisamente en el financiamiento de sus proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Es una empresa con sede en España y Francia, que es su casa matriz, donde desde hace 20 años se hace todo este proceso de acompañamiento, asesoramiento, haciendo un zoom importante en beneficios tributarios. Contamos con más de 13.500 clientes a nivel nacional, 20.000 proyectos revisados a nivel internacional y tenemos en Colombia 120 proyectos que ya han sido postulados en el ministerio. En Colombia estamos desde hace 2 años. Llegamos a Colombia por una invitación que hizo como tal Colciencias en su momento para apoyar todo el proceso de beneficios tributarios y posteriormente entramos a apoyar ya a las empresas directamente en todo este proceso de acceso a beneficios tributarios. Estamos presentes en 13 países con 36 oficinas a nivel mundial, por lo cual ustedes también pueden pensar en nosotros como un aliado no solo en Colombia, sino en su estrategia de investigación, desarrollo e innovación al nivel internacional. Y estos son algunos de nuestros datos. Como tal, tenemos una tasa de éxito del 90% de proyectos aprobados y hemos tenido un 95% de aprobación en los presupuestos, llegando a una cifra de 285.000 millones de pesos colombianos. Esta es una experiencia supremamente importante porque nuestro Zoom está en beneficios tributarios, pero también apoyamos en diferentes tipos de proyectos, no solo como lo mencionamos en el área misional, sino también en áreas de apoyo donde las empresas pueden tener una gran oportunidad de innovación y precisamente poder maximizar como tal estas inversiones y acceder al beneficio tributario. Muy bien, esa es un poco la presentación y la información que tenemos. Les vamos a dejar precisamente nuestros datos de contacto por si ustedes desean acceder, desean conocer información. Estamos prestos para acompañarlos y vamos a dar el espacio ya para dar respuesta a las preguntas, a las inquietudes que se hayan manifestado en el chat y pues a las inquietudes que tengan en este momento como tal la audiencia. Así es, Pablo. Bueno, pues ya nos han hecho un par de preguntas y las hemos podido responder. Les quiero pues contar a todos que la grabación y la presentación la van a tener disponible en los próximos días. Ahí en el chat les puse pues la página web de nosotros de la Cámara donde podrán consultarlo. Tenemos levantada una mano. No sé si pues estés de acuerdo, Pablo, si permitimos que nos haga la pregunta. Dos manos. Entonces, Claro que sí, démosle el espacio. perfecto. Entonces, ya, Juan David, por favor, puedes desactivar tu micrófono. Bueno, creo que nos bajó la mano. No sé si de pronto se equivocó. Hola, sí, qué pena, me equivoqué acá. Iba a darle el chat y levanté la mano. Pues me quedó muy clara la información, muchas gracias. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, de resto, pues las preguntas que nos hicieron las... Acá, Dime. sí, por acá tenemos unas preguntas en el chat interno, yo ya las respondí por el chat, pero me gustaría también que los demás asistentes las conocieran. Y es, espectador anónimo pregunta si entendí bien, no es posible escribir un proyecto, sino construir una estrategia. ¿Cómo puedo construir esa estrategia? Claro que sí, es importante mirar un poco que los proyectos como tal que se van a postular, pues tiene que hacer parte como tal, no tanto una estrategia, sino que parte del servicio como tal que se ofrece es que para maximizar esas inversiones, incrementar el potencial para acceder a beneficios tributarios, se estructura como tal una estrategia para identificar proyectos potenciales, para hacer su formulación, para hacer unificaciones y para garantizar que realmente, como lo decimos un poco, ni un solo peso que sea susceptible a beneficios tributarios se vaya a quedar sin ser incluido en este tipo de proyectos. Entonces, digamos, es un poco esa parte de la estructuración de proyectos, de los rubros, y es un poco también, como los mencionamos, el servicio que hace FI Group y Universidad de Antioquia, que es no solo identificar proyectos, sino garantizar precisamente que se pueda maximizar el beneficio tributario.
Listo, por acá también tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de mecanismos se tienen para la protección de información de los proyectos que ya tienen avances y unos desarrollos que quieren mantener como confidencialidad? Si quieres yo contesto, Pablo. Pues realmente todo el proceso de postulación al ministerio, antes en la fase de estructuración, para con los aliados en esa etapa, por ejemplo, si es a través de FI y la Universidad de Antioquia, se firman acuerdos específicos de confidencialidad para el manejo adecuado de la información, para velar que no haya divulgación de información con un propósito diferente, que es la postulación al Ministerio de Ciencia y Tecnología. A su vez, el Ministerio en su proceso de evaluación también cuenta con protocolos de confidencialidad de la información. Entonces, a los pares evaluadores a los que se les remita el proyecto también, pues, se vela por una buena práctica como este acuerdo anteriormente expresado para el caso de la Universidad de FI Group, y pues digamos que una vez el proyecto sea aprobado, directamente es a la compañía a la que se le informa acerca de su aval, y ninguna información del proyecto queda publicada en ningún medio virtual. Entonces, el manejo de la información también reposa gran parte en responsabilidad también por parte de la compañía. En la etapa de estructuración es muy interesante también mediar un poco con el nivel de información que se va a detallar para la postulación del proyecto, siendo muy prudentes con la información que sea tal vez muy sensible para la compañía y que no sea tan necesaria escribirla en el proyecto, sin que esto ponga en riesgo, por supuesto, eh, eh, la información que debe ser suficiente para justificar en cuál de las modalidades es la que estamos aplicando, y por supuesto con todo el detalle pues metodológico que se debe de diseñar como tal para presentar al ministerio. Listo, por acá también tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el costo del acompañamiento? ¿Y qué tan complejo es obtener el acompañamiento? Claro que sí, digamos, acá es muy importante de entender un poco que al momento nosotros de entrar en contacto con las empresas se hace todo el análisis de la estrategia de postulación, se hace una identificación preliminar y con base en eso también se hace pues todo el proceso, digamos, de negociación, dependiendo pues digamos de todas las características y del potencial que digamos tenga la empresa. eh, con el objetivo precisamente de que podamos establecer una tarifa de honorarios que se ajuste y que realmente garantice también de que la empresa vaya a poder tener un beneficio tributario realmente muy atractivo. ¿Qué tan complejo es obtener el acompañamiento? Nosotros como tal lo que hacemos, como les mencionábamos, es iniciar con unos diagnósticos, iniciar con una identificación de proyectos potenciales, y una vez, digamos, se identifique toda esta estructura, pues precisamente ya se entra con todo el proceso, digamos, de negociación, de firmas y de llegar a los acuerdos comerciales que estén al respecto. Es muy importante también, digamos, empresas que se estén presentando por primera vez o que tengan una gran cantidad de proyectos, contar precisamente con ese acompañamiento, porque no solo es un acompañamiento integral tal cual como lo vieron de principio a fin, sino que también, pues digamos, se les permite desarrollar esas capacidades y que FI Group y la Universidad de Antioquia se conviertan en un aliado realmente para todo este tipo de iniciativas, para potencializar como tal el sistema de innovación al interior de las empresas y permita como tal tener este tipo de incentivos tributarios. Sí, así es, Pablo. Bueno, también cuando estabas hablando de lo de los rubros financiables y no financiables, nos preguntaron que, pues, dónde podían acceder a detalle. En el chat también está el link y es en el documento de tipología de proyectos 6. Encuentran pues cada detalle de estos rubros, pues, para que puedan consultarlo. Tenemos otra pregunta acá. ¿En qué áreas empresariales han presentado FI y la universidad proyectos a beneficios tributarios? Realmente hemos presentado proyectos en diferentes sectores que van desde alimentos,
servicios, tiene que ver también con temas mineroenergéticos, temas TIC, y la Universidad de Antioquia pues tiene un gran portafolio gigante. Realmente es una alianza supremamente poderosa. ¿Por qué razón? Porque estamos con la capacidad de formular cualquier proyecto realmente en cualquier área, en cualquier sector, y con cualquier necesidad que tenga la empresa, porque se cuentan con los expertos como tal para hacer todo este proceso de acompañamiento y formulación. Y ese es un valor agregado porque es una posibilidad realmente de mapear, como lo mencionaba, no solo los proyectos misionales y el proyecto que ya haya identificado la empresa, sino hacer una visión general de la empresa, identificar posibilidades de proyectos que puedan acceder a este tipo de beneficios tributarios. Perfecto, Pablo. Pues bueno, yo creo que hasta el momento ya respondimos todas las preguntas que nos hicieron. De todas maneras, pues ahí en pantalla pueden ver los datos tanto de FI Group como de la Universidad de Antioquia. A todos, pues muchísimas gracias. Creo que tenemos una pregunta que nos acaba de llegar. ¿El costo de los servicios que tiene FI Group depende del monto del proyecto? Depende del monto del proyecto, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del potencial, pues se hace una estructura de honorarios que sea lo más benéfico posible para las empresas, obviamente valorando todo el trabajo y valorando toda la consultoría que, como lo mencionábamos, va de inicio a fin y con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia. Pero esto depende, como le digo, del potencial, de los montos de proyectos, de los tipos de proyectos que se hace esta propuesta, y por ende pues no es que exista una tarifa estándar, no es que existen digamos mínimos para establecer la propuesta comercial, pero ya depende precisamente de cada empresa y de cada proyecto que se haga esta propuesta. Complementando un poco a Pablo, a través de FI se revisa esa oportunidad de cada compañía con base también en el proyecto que se pretende postular, los montos también, y se entra en un proceso de negociación justamente, o sea que interesantísimo quienes tengan algo en el radar, que contemos con este tiempo y nos permitan allegar esas conversaciones para ajustarnos muy bien a la necesidad y a la oportunidad, por supuesto, para que podamos iniciar un proceso de acompañamiento en conjunto. Ahí también nos alargan la pregunta si ofrecen este acompañamiento para las MIPYMES. Por supuesto, sí. Digamos que eso hace parte del instrumento de beneficios tributarios. Ahí por tamaño de empresa no hay como restricción. Pablo mencionó que hay dos tipos de incentivos donde caben las MIPYMES, por supuesto, y el acompañamiento para la postulación de igual forma requiere el actor asociado. Entonces, sí. Listo, perfecto. Pues bueno, yo creo que ya respondimos todas las dudas. De todas maneras, si tienen preguntas, si les surge más adelante alguna duda, ya tienen los contactos de nuestros expertos. También, pues, si de alguna manera se les pierde, nos pueden contactar a la cámara y con mucho gusto, pues, les pasamos el contacto. Les quiero agradecer a todos, a Pamela, a Pablo, a Valentina y a Carla, pues, por este espacio, por su tiempo. Una charla muy enriquecedora y que esperamos que nuestras empresas pues puedan aprovechar de este apoyo y acompañamiento que prestan ustedes pues para desarrollar todas estas iniciativas. Pues muchas gracias nuevamente y nada, espero que tengan feliz día. Gracias a ti, Daniela, y a todos por participar. Un feliz día. Muchas gracias Chao, a todos. Feliz día.